que tiene que ver en lo fundamental con la nacionalidad, pero se ha metido de refilón en el tema migratorio. Y es un tema, es una sentencia, es un dispositivo que ha generado una polémica nacional. Claro, Fidel Santana decía, esto tiene que ver con todas las nacionalidades. Aquí entran los chinos, los rusos, los cubanos, los italianos, los españoles, y no hay control. Y Fidel decía, no hay política migratoria en la República Dominicana. Es decir, el Estado como que ha sucumbido en lo que tiene que ver con política migratoria. En ninguna otra parte del mundo los extranjeros entran como le da la gana. Aquí usted se encuentra, por ejemplo, ahí en Arroyo Hondo había un centro de prostitución con rusas que llegaban ilegalmente por Haití. O usted recuerda la cantidad de los chinos que entraban por Haití y había un diputado que hacía negocio con esto. El diputado chino. Hoy comentaba Bienvenido Rojas en un programa la cantidad de peloteros cubanos que ilegalmente llegan por Haití y pasan a República Dominicana. Es decir, esto es un colador de cualquier cosa. Aquí no solo se cuela la droga, se cuela de todo. Pero esto como un marco general, don Johnny, para ver con usted el tema migratorio, el tema de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que ha desatado un mar de opiniones en la República Dominicana. ¿Por dónde toca el guiro de Johnny Guerrero en este tema? Es un tema, el tema de Haití, de los haitianos en República Dominicana, es un tema que tiene muchas aristas, un tema que tiene muchos aspectos que ver, porque lo que tú acabas de mencionar de la parte migratoria, efectivamente en República Dominicana no hay una política migratoria, no hay control migratorio, y todo lo que existe es, en cuanto a lo relativo al tema de Haití, lo que existe es una mafia organizada entre diversos sectores políticos, económicos, militares, y no hay control en la frontera de allá para acá. Y es un tema que siempre sale a colación, y siempre hemos dicho que nosotros entendemos que la frontera debe estar regulada y debe cumplirse la ley, hay que eliminar esas mafias existentes en la frontera y en relación al problema migratorio. Sin embargo, el tema de la nacionalidad de los hijos de haitianos nacidos en República Dominicana, de los descendientes de haitianos nacidos en República Dominicana, creo que es lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional es una aberración, es un hecho, una sentencia inhumana, porque entiendo que tú no puedes dar una sentencia donde afecte cientos de miles de personas que nacieron en su tierra, es su cultura, es su idioma, es su formación, el himno que conocen, el himno dominicano, gente que nunca han visitado Haití, que incluso no tienen familia en Haití. Entonces, de buena primera, pues un brochazo, dejarlo en un limbo jurídico, dejarlo sin nacionalidad, dejarlo sin identidad nacional o sin identidad personal. Entiendo que eso es lo más inhumano que puede ocurrir en un país. Yo creo que eso debe haber una forma de que esa decisión del Tribunal Constitucional rectifique, eche para atrás esa decisión, porque es totalmente incorrecta y ha merecido rechazo mundial. Y aquí en el país hay una serie de personas, hay sectores llamados nacionalistas o que presentan tendencias supuestamente nacionalistas. Yo no creo que eso es nacionalismo, porque yo creo que para ser nacionalista hay que ver cuál es el problema principal que hay en República Dominicana. El problema principal que hay en República Dominicana son las grandes empresas transnacionales, es el control norteamericano que hay en República Dominicana. Yo no creo que el problema nacional de República Dominicana sea el problema haitiano. Aquí hay muchos haitianos, pero los haitianos aquí están dedicados al trabajo. Vienen aquí a buscar trabajo, a mejorar su situación económica, como van los dominicanos a Puerto Rico y van a Estados Unidos a buscar trabajo y a mejorar su situación económica. Así que yo entiendo que es una campaña que tiene el problema migratorio, el problema de los nacidos en República Dominicana, los dominicanos de origen haitiano nacidos en República Dominicana, y está el tema de los haitianos que están aquí, que han llegado de diversas maneras, de diversas formas a República Dominicana. Yo entiendo que con el tema de los haitianos que residen en República Dominicana, sea lo que sea, yo pienso como una situación de humanidad, el Estado Dominicano debe dar una amnistía a todos esos haitianos que están aquí y comenzar a regularizar entonces la frontera,
Pero yo entiendo, siempre ha habido, tiene que tomar una medida de regularizar la frontera, porque se hace una amnistía y va a haber que estar haciendo amnistía cada X tiempo, sino que regularicen la frontera, amnistían los que están aquí, y que esos dominicanos de origen haitiano, entiendo que deben ser, esa sentencia que afecta a esos ciudadanos debe ser revocada. Don Johnny Guerrero, don Pío, debemos ir a una brevísima pausa y vamos a retornar con un tema interesante, con el tema del mes de octubre y un acontecimiento de carácter mundial que marcó la historia universal. Vamos arriba, señor director, y retornamos aquí enseguida con Pío y con Johnny. ¿La inversión en educación para sus hijos ha valido la pena? El Centro de Formación Los Clavelines es una institución educativa orientada y auspiciada por la Fundación Los Clavelines Incorporados. Tenemos como lema, innovamos para la calidad educativa. Siendo una escuela asociada a la UNESCO, trabaja una buena planificación, logrando siempre sus objetivos de educar con calidad para la vida y para vivir. 29 años de experiencia nos caracterizan. Únete a la gran familia Clavelines. En el Frente Amplio luchamos todos los días en favor de una mayor igualdad social, por medio de programas educativos y de políticas de empleo enfocadas en los jóvenes. Soy Fidel Santana y hoy te digo, en República Dominicana sí hay esperanza, con el Frente Amplio, el partido joven. Si de eventos o actividad social se trata, piense en De Rosario Buffet. Ofrecemos todo tipo de comida por encargo y plato del día. Además, tenemos a su disposición sillas, forros, manteles, topes, bambalinas, mesas, cubertería, comida empacada, helados y algo más. De Rosario Buffet, atendida por sus propietarios Pedro Rosario y Judith Vigilio. Estamos en la calle Real número 4, frente a la Liga de la Javilla en Villa Duarte. Con servicio a domicilio 809-234-7969 y 829-882-8600. De Rosario Buffet. Buffets para todas las ocasiones. Amigos, abogados, abogadas, surge el Sanedrín por la Casa Club, por el seguro médico de los abogados, por la cooperativa de los abogados y por la necesidad de esta época surge el Sanedrín para el colegio de abogados, a la presidencia, y vamos a ganar. Contamos contigo, no falte abogados. Honra siempre a la justicia, honra. Seguimos aquí en su espacio, los emblemáticos del Sanedrín. Este es un espacio para educar, para orientar, y hay que dejar ideas centrales de hechos que hayan marcado la historia universal, en algún momento la historia nacional. Octubre es el mes de la revolución bolchevique. La juventud de ahora, la generación joven, no conoce lo que fue la revolución de octubre. Yo quiero disponer de los últimos 14 minutos del espacio para que Pío y Johnny hagan un ejercicio de cómo la revolución bolchevique de 1917 marcó un antes y un después en la historia universal. Don Pío, la revolución bolchevique, la revolución de octubre allí en la Rusia zarista. En la Rusia zarista, sí, aquí. Antes de entrar en lo que es la revolución de octubre, considerada como la revolución más grande del mundo, hay que hacer notar, ayer se cumplió un aniversario más del nacimiento de uno de los hombres que marcó un hito en la historia de la humanidad. Nos referimos nada más y nada menos que a Alfred Bernhard Nobel, aquel químico sueco, inventor de la dinamita. Este señor nace el 21 de octubre del año 1833 y muere a los 63 años el 10 de diciembre de 1896. Alfred Bernhard Nobel dirigía a su muerte varias fábricas de explosivos
en el mundo, en diversas partes del mundo. Fue uno de los hombres más notables, uno de los científicos de mayor prestigio a nivel internacional, a nivel mundial. Piensen ustedes que al morir, ya él había adquirido una gran fortuna y dejó un testamento donde explicaba que las ganancias de su fortuna irían a parar a la mano de las 5 personas que anualmente se destacaran más en 5 renglones del saber. Ellos eran literatura, medicina o fisiología, química, física y la paz. Estos premios, Alfred Nobel muere en 1896 y los premios comenzaron a otorgarse por la Academia Sueca en el año 1901. Ellos se entregan todos los años el día de su muerte, el 10 de diciembre de cada año. Y el primer ganador de un premio Nobel de Literatura fue el francés Renato Francisco Armando Proudhon, mejor conocido como Sully Proudhon. De Latinoamérica hemos tenido varios ganadores, por ejemplo, el premio Nobel de Literatura. Hemos tenido la primera ganadora de un premio Nobel de Literatura, lo fue la chilena Gabriela Mistral. Luego fue el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, autor de una de las grandes obras de la literatura universal, conocida como Señor Presidente. Luego entonces lo ganó en 1971 Pablo Neruda, Nestalí Ricardo Reyes Basualto, autor de 20 poemas y una canción desesperada, uno de los libros más emblemáticos de Latinoamérica y del mundo. Y luego entonces lo ganó en 1982 el colombiano Gabriel García Márquez, autor de 100 años de soledad, su novela más sobresaliente y más conocida. Luego, en el 2010, lo ganó otro latinoamericano, que fue el escritor el escritor peruano Mario Vargas Llosa, autor de La ciudad y los perros, y también fue autor del Elogio de la madrastra. Don Pío, mire, déjenmelo ahí. Johnny, la Revolución de Octubre. Muy interesante lo de Alfred Nobel. Ilustrativo y con ese toque así latinoamericano. Don Johnny, la Revolución de Octubre, la Revolución bolchevique. La Revolución bolchevique, como tú acabas de decir, creó un hito, la revolución más importante que ha habido en la humanidad, porque en 1789 surge la Revolución Francesa, donde se derrota la monarquía y se establece la República Francesa, donde la burguesía, los sectores capitalistas, asumen el poder en contradicción con los sectores feudales representados por la monarquía y ese sistema feudal que establecía. Sin embargo, en el 1917 lo que ocurre es un avance histórico, que es el derrocamiento del sistema capitalista y feudal, porque allí se derrotaron dos sistemas. Se derrotó el feudalismo representado por el zar, como también se derrotó el capitalismo, que era un híbrido de capitalismo y feudalismo que existía en Rusia, y la revolución bolchevique destruyó este régimen y estableció el régimen socialista, lo que se llamó dictadura del proletariado, y se estableció la Unión Soviética, que fue la unidad de muchos países del área de Asia y de Europa, que conformaron ese bloque tan fuerte que creó un equilibrio mundial después de la Primera Guerra Mundial, con respecto a las potencias mundiales. Un país que se industrializó de una forma rapidísima y en pocos años llegó a ser una de las principales potencias que existía en la humanidad. Un país que situaciones como lo que han pasado en la actualidad, de agresiones, o sea, el mundo unipolar, donde una potencia toma medidas de agresividad con otros países, bombardea otros países, eso no podría ocurrir en la época soviética, porque había que contar con la posición soviética que asumía posiciones en defensa de los intereses de los pueblos oprimidos y de los pueblos pobres del mundo. Es decir, que la creación del primer Estado socialista en Rusia significó un paradigma mundial, porque fue el primer Estado socialista del mundo, y implicó el cambio sistémico del capitalismo al socialismo, que era lo que había predicho Carlos Marx sobre los diversos sistemas que existían en la humanidad. Y eso fue una de que reafirmó las posiciones de Marx, que de las entrañas del capitalismo surgiría el socialismo.
Es decir, que esa fecha, que es el 25 de octubre, que celebra un nuevo aniversario de la Revolución Bolchevique, es una fecha muy importante porque, vuelvo y repito, implicó el cambio o la transición del capitalismo hacia el socialismo. Bueno, Don Pío, el impacto político-cultural de la Revolución de Octubre. mira, lo primero que nosotros debemos de plantear cuando hablamos de la Revolución Bolchevique, que consideró, digamos, la Revolución Bolchevique significó el derrumbe de un sistema que tenía 304 años en la Unión Soviética, en Rusia, perdón. La revolución, el sistema zarista que cayó en 1917 con el inicio de lo que fue la Revolución Bolchevique, o la famosa Revolución de Octubre, que la lucha comenzaron el 17 de marzo, pero luego entonces la verdadera lucha comenzó el 23 de octubre y la toma realmente del poder en Rusia se da el 25 de octubre. De ahí es que se considera que el 25 de octubre realmente es cuando se celebra un aniversario más de la Revolución de Octubre. Fíjate, la Revolución Bolchevique, por ejemplo, las causas principales, hay que ver, por ejemplo, cuáles fueron las causas. Las causas comenzaron realmente en el 1905, las causas reales de la Revolución Bolchevique, cuando allí, en 1905, comenzó una guerra, fue la guerra ruso-japonesa. Esa guerra fue una guerra altamente impopular en Rusia y allí se vio una gran debilidad de lo que fue, se mostró, se evidenció la gran debilidad del sistema zarista que estaba entonces encabezado por el zar Nicolás II. Y ya, por ejemplo, luego aquí se establece fruto de esa presión popular, se estableció lo que fue una asamblea legislativa conocida como la Duma, que comenzó a funcionar el 27 de febrero de 1906. Pero la Duma tenía algunas limitaciones, que no podía tener algunas limitaciones, y por ello evidenció su debilidad, ya que podía ser, digamos, disuelta por el zar. 1917 fue un año. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Rusia participa desde el inicio en la Primera Guerra Mundial y la debilidad del ejército ruso se evidenció en su derrota. Allí es que cuando ya por la debilidad del sistema zarista, evidenciado en la derrota del ejército ruso en los frentes orientales de la Primera Guerra Mundial, el pueblo ya está totalmente en desacuerdo con lo que es el sistema zarista. Y eso se evidencia, y eso llegó a su clímax con el famoso motín del acorazado Potenkin. Este motín fue sofocado violentamente por el ejército. Y esto provocó que parte del ejército se uniera al pueblo, que estaba protestando en contra de dicho sistema. Y eso provocó que el zar Nicolás II renunciara, abdicara en favor del gran duque Miguel. El gran duque Miguel nunca pudo tomar el poder por las revueltas que se daban en la Unión Soviética, en Rusia, y se establece en marzo de ese año lo que es la RSSF, la RFSS, que era la República Federal Socialista Soviética, que no fue la Unión Soviética definitivamente, sino ya la Unión Soviética como tal se establece en el segundo Congreso Comunista Mundial, que se celebra en diciembre de 1922. 1922 ya ahí es donde realmente se establece lo que es la República, la UR, la Unión de República Socialista Soviética, dirigida por Lenin. Luego, a la muerte de Lenin, entonces tomó el poder Joseph Stalin, que se mantiene en él hasta su muerte acaecida en 1953. El aspecto cultural, político, ese impacto que tuvo la Revolución Bolchevique, que vuelvo y repito, fue la única revolución que tuvo que tuvo un acuerdo, que obligó a un acuerdo político, que fue el Tratado de Brest-Litovsk, que sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Y luego entonces potencia el segundo acuerdo, que fue el establecimiento de la República Federal Socialista Soviética, que luego el preludio de la Unión Soviética en 1922. Pero fíjense ustedes, ¿cuál es el impacto político? El impacto político fue la división del mundo en dos grandes bloques, que fueron las potencias, los países orientales, que ella se constituyó por 15 naciones, y los países occidentales dirigidos ya por los Estados Unidos de Norteamérica, que esos dos bloques se profundizan más sus grandes diferencias después de finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando el mundo se convierte en bipolar. A propósito de la Segunda Guerra Mundial y de Stalin, don Johnny Guerrero, ahí el papel de la Unión Soviética y de Stalin en la Segunda Guerra Mundial.
su aporte es fundamental. Yo entiendo que la Unión Soviética, encabezada por José Stalin, fue la base fundamental para el derrocamiento de los ejércitos nazifascistas, sobre todo del ejército nazista de Adolfo Hitler. El derrocamiento de la Alemania hitleriana es la obra fundamentalmente de la acción de la Unión Soviética encabezada por José Stalin. El papel de la Unión Soviética encabezada por José Stalin en la Segunda Guerra Mundial, entiendo yo que significó evitar que la humanidad cayera en el abismo de la esclavitud que representaba que representaba la ofensiva hitleriana, el gobierno hitleriano con característica racista, un gobierno que sobre todo con esa connotación racista, donde se levantaba y se le daba fortaleza y solamente se creía en la raza aria, en los blancos, ese genotipo que planteaba Hitler como la persona que ellos entendían que era la persona ideal, en contra de los gitanos, en contra de los judíos. Inclusive no era un problema solamente de racial, sino también un tema ideológico. Mataron gente por razones raciales y también ideológicas. La dictadura fascista fue lo peor que pudo ocurrir en el siglo XX. Y gracias a la Unión Soviética, encabezada por José Stalin, fue derrotado ese régimen de oprobio y de opresión que pretendía adueñarse del mundo. Pero fíjense, finalmente... el tiempo se nos fue. Finalmente, rapidito, fíjense ustedes que yendo un poquito más atrás en la historia, Hitler cometió el mismo error que cometió el gran Corso en 1812, cuando intentó conquistar al inconquistable territorio ruso, muy extenso por cierto, que es prácticamente inconquistable, y allí por ejemplo entra con 3 frentes, a pesar de que su Estado Mayor, los miembros del Estado Mayor del ejército alemán, como lo eran von Brauch, Wilhelm Keitel, Ricardo Hennicke, Albert Kesselring, Hermann Göring, el mismo Joseph Goebbels, que fue el que dirigía la propaganda nazi, y Henry Himmler, que llegó a ser su mano derecha, y Rudolf Hess, se reunieron en el Reichstag y le dijeron y se opusieron a lo que era la invasión a Rusia, porque ellos decían que era un demasiado esfuerzo, en boca por ejemplo de Goering, que era el jefe de la Luftwaffe o la Fuerza Aérea, que era demasiado esfuerzo para la Luftwaffe, y von Brauch, que era el jefe del ejército, decía que se necesitarían 5 millones de hombres para poder conquistar. Don Pío, nos van a llevar. Eso le costó a la Unión Soviética 20 millones de hombres. 20 millones de hombres. Pero gracias a la Unión Soviética el mundo pudo sobrevivir. Gracias a don Pío Peguero, gracias a don Johnny Guerrero por esta conversación tan interesante, marcada por los aspectos políticos, pero también por los aspectos culturales e históricos. Hasta mañana en una nueva entrega de los emblemáticos del Sanedrín. La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de Luzano, y en los comentarios los doctores Alfonso Torres, Carlos Lorenzo y Reina Celeste Álvarez. Así. En la avenida Sabana Larga número